Hoy el editorial es un spoiler que espero que el gobierno lo tome en cuenta, que es que perseguir y endeudar no funciona. En la Argentina tenemos demasiadas experiencias de persecuciones, de proscripciones, estamos en la semana del 24 de marzo, tuvimos 7 golpes de Estado durante el siglo pasado, tuvimos estado de sitio incluso en este siglo. Se olvida, pero tuvimos estado de sitio en el 2001, que terminó con 40 asesinados. Tenemos represión, tenemos persecución política, tuvimos espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, tenemos represión violenta hoy. Nunca funcionó. Nunca funcionó. Los que piensan distinto siguen pensando distinto, se siguen organizando. Y cuando los dejan organizarse y presentarse a elecciones, en general las ganan. Y tampoco funcionó endeudar. Ahora que estamos de nuevo iniciando un ciclo de endeudamiento, que va a llegar, todo indica que en algún momento el FMI le va a dar el dinero al gobierno, que no llega, y eso hace que el gobierno todos los días siga perdiendo y perdiendo y perdiendo dólares y generando una crisis económica e institucional, incluso antes de que llegue la plata y que finalmente en algún momento tengan que devaluar, pero vamos a tener otro ciclo de endeudamiento, y la verdad que tampoco funciona. Basta mirar 6 años atrás, cuando Mauricio Macri inició el último ciclo de endeudamiento grande que tuvimos, que todavía sufrimos, y aún así no le sirvió ni para ganar elecciones ni para reelegir, y está prácticamente al borde de quedar afuera de la discusión política en la Argentina. Así que les voy a mostrar una serie de ejemplos de todo esto, a partir de algo que sucedió ayer, que fue, vamos directamente a mostrar la imagen de Río Gallegos, que fue el retiro de una imagen de Osvaldo Bayer que estaba en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos, ahí en Santa Cruz. Acá estamos viendo cómo una grúa agarra la cabeza de un monumento en homenaje al gran periodista, escritor y militante Osvaldo Bayer y lo rompe. Lo tira. Esto lo hizo Vialidad Nacional en un gobierno que no hace obra pública. O sea que la única obra pública del gobierno es destruir monumentos u obra pública que haya hecho otro gobierno. Esto se inauguró hace unos años con la gobernadora Alicia Kirchner ahí en Río Gallegos. Pero es notable como en el gobierno la única obra pública que hizo esta semana fue destruir un homenaje a Osvaldo Bayer y cambiarle las letras al Centro Cultural Kirchner para poner otra cosa. Como si nos fuéramos a olvidar quién fue Néstor Kirchner y en este caso quién fue Osvaldo Bayer. Tiene incluso una cosa buena esto. Como circuló tanto en las redes esta imagen tan violenta y tan autoritaria, seguramente muchos pibes y pibas que no conocían a Osvaldo Bayer, ahora lo conozcan. Así que bienvenida a esta violencia del gobierno, no porque estemos de acuerdo, cosa que no, y ahora les voy a explicar por qué, sino porque son torpes. Y seguramente hoy muchos pibes y pibas pregunten ¿quién era Osvaldo Bayer? Y caigan en alguno de sus libros, en la biografía de Severino Di Giovanni, en los tomos de La Patagonia Rebelde, y conozcan la historia de un gran hombre que tuvo este país, que tuve además el honor de conocer y de compartir charlas y enseñanzas. Pero no deja de ser grave esta torpeza del gobierno, porque Osvaldo Bayer era alguien que pensaba exactamente lo opuesto a lo que piensa Milei. Entonces, el gobierno de Milei decide borrar el homenaje a un escritor y un periodista que piensa distinto en la semana del 24 de marzo, donde conmemoramos que, entre otras cosas, se persiguió, se secuestró, se asesinó y se mandó al exilio a muchos periodistas, intelectuales, escritores, músicos, artistas que pensaban distinto. Me viene a la cabeza Gregorio Nachman, me viene a la cabeza Rodolfo Walsh, me viene a la cabeza los artistas que tuvieron que irse al exilio, como Mercedes Sosa. Y este gobierno decide borrar o intentar borrar, o sea, los libros, la obra de Bayer no la van a eliminar por sacar un monumento, que además déjenme decirles, por lo que lo conoció Osvaldo, viendo esto se hubiera tomado un whisky y se hubiera recagado de risa. Lo poco que le importaba tener un monumento con su cara, lo poco que le importaba a él. Osvaldo era un tipo que vivía con una austeridad extrema en el Tugurio, como le llamaba a su casa, un nombre que le había puesto el negro Soriano.
en una casita muy pequeña, ahí en Belgrano, en Arcos y Monroe, y vivía muy humilde, rodeado de libros, rodeado de plantas, rodeado de amor, rodeado de todos sus archivos. Los archivos que había construido Osvaldo Bayer son una joya para este país. Y Milei decide tirar abajo la imagen de Osvaldo Bayer porque Osvaldo Bayer investigó, denunció y dejó por escrito qué es lo que hacía el modelo de país que Milei reivindica. Entonces no es un dato menor. Y ahora les voy a mostrar por qué. Primero escuchémoslo a Milei, lo dijo muchas veces, escuchémoslo la última, reivindicando y diciendo cuál es su modelo de país, que era el modelo de país del cual Bayer investigó y por eso Milei rompe su imagen. Míralo. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Milei dijo muchas veces que él quiere volver a esa Argentina de Julio Argentino Roca, la Argentina de finales del siglo XIX, la Argentina que según él era potencia mundial. Y hemos contado muchas veces que no era así, que esa era una Argentina que después cuando, por ejemplo, instalaron el servicio militar obligatorio se dieron cuenta que era una Argentina de desnutridos, que era una Argentina que cuando un funcionario de Roca, Juan Belet Macé, lo mandaron a recorrer el país porque era muy molesto acá en la ciudad de Buenos Aires, hizo un informe sobre el estado de la clase obrera, que mostró que no solo era un país de desnutridos, sino que era un país de analfabetos. Pero era un país donde un puñado de hombres era muy rico. Y muy rico entre otras cosas porque robaban. Robaban. Y el que dedicó buena parte de su vida a investigar eso y a mostrar cómo robaban y además cometían crímenes atroces en ese robo, fue justamente Osvaldo Bayer. Y les voy a compartir la voz de Osvaldo. La verdad que el mejor para contestarle a Milei, para contestarle a esta brutalidad de que tiraron abajo su monumento, es Osvaldo Bayer, no hablando de él, sino contando sobre su investigación y sobre lo que descubrió en ese país que Milei tanto admira. Mirá. Apenas 10 líneas o 5 líneas del diario El Nacional de enero de 1879. Textual. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a las familias de bien, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. Las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas para que no se lo saquen. Ustedes van a ver la campaña contra los indios y van a poder ver allí el apoyo a la campaña de Roca. Roca y Avellaneda restablecen la esclavitud infantil, una verdadera matanza. Eso lo hicimos los argentinos en 1879. Lo que nunca se nos dijo es que la sociedad rural esa cofinanció la campaña del desierto. Y por eso después de la campaña del desierto está el decreto de Avellaneda firmado por Roca. Se entregan 40 millones de hectáreas de las tierras del sur bonaerense, de la Pampa, de Río Negro. 40 millones de hectáreas a 1.800 estancieros socios de la sociedad rural. Estas cosas investigaba y escribía Bayer. Por eso Milei quiere que Bayer no exista, que su memoria, que su legado no exista. Y este trabajo quiero agradecerle a nuestro compañero Pablo García, que recuperó esto, que era un trabajo que estaban haciendo para el FOMECA, llamado Fronteras Culturales. La música que se escucha de fondo es de Diego Pérez, sí, justamente para esta serie Fronteras Culturales, producido por la Biblioteca Popular Juan Benigar, sí, de Aluminé, de Neuquén. Y además recordar que Pablo, que hoy trabaja con nosotros, no solo hizo esto, sino que además trabajó mucho con los pueblos originarios que eran los mismos que Bayer dejó reflejados en sus libros, y es el que puso al aire el primer canal indígena de la Argentina, Hualquitún TV, ¿sí? En 2012. Así que estamos muy contentos además de laburar con Pablo, que es el que me mandó este material y que me parecía que valía la pena mostrarlo para que entiendan por qué
Javier Milei, la única obra pública que hizo esta semana fue destruir la imagen de Osvaldo Bayer. No van a poder destruir obviamente su legado, su historia, sus libros, pero tiene una razón, y esa razón lo hace más grave, porque es otra forma de persecución. Y que además, les adelanto, no funciona. Miren, a mí ayer me hizo acordar todo esto al decreto 4161, cuando la dictadura de Aramburu y Rojas derrocó a Perón. En marzo del 56, varios meses después, sacan un decreto que es el 4161, que está publicado en el Boletín Oficial, es un documento público. Se lo muestro simplemente para que lo vean, ahí está en el Boletín Oficial, que decía: prohíbese el uso de elementos y nombres que lesionan la democracia argentina. Ese decreto lo que prohibía era nombrar a Perón, nombrar a Evita, cantar la marcha peronista, cualquier simbología peronista, etcétera, y te ponían una multa o te metían en cana si vos hacías eso. O sea, prohibieron nombrar a un presidente 2 veces electo y derrocado por un golpe de Estado. De hecho, un detalle nomás que a mí siempre me resultó gracioso en este boletín oficial. Abajo a la derecha, no sé si ven, dicen: suspéndese el impuesto en la venta de bananas. El chiste se hace solo. Los gorilas prohibieron nombrar a Perón y bajaron el precio de las bananas. Pero más allá del chiste, después de esto, el peronismo estuvo proscripto 18 años. Proscribieron un partido político 18 años. A ese partido político que le dicen que es el autoritario, que es el violento. Es el único que estuvo proscripto 18 años. Por dictaduras, por gobiernos civiles que avalaron esa proscripción. Y las poquitas veces que lo dejaban asomar la cabeza y presentarse elecciones, las ganaba. Como en el 62 en la provincia de Buenos Aires, con Framini. Y no dejaban que asuma. Y cuando terminó la elección volvió a ganar las elecciones. Con el 62% de los votos sacó Perón, cuando lo dejaron volver del exilio. No funciona. 18 años proscripto y nadie dejó de ser peronista, de extrañar a Eva Perón, de cantar la marcha peronista, de guardar los cuadros y de sacarlos nuevamente cuando se terminó esa proscripción pública. No funciona. Ni eliminando monumentos, ni por decreto, no anda. No pasa eso. Dicho esto, quiero contarles algunas novedades que tienen que ver con la agenda, novedades que vienen de la Corte Suprema. Ayer el juez Alejo Ramos Padilla, que es el juez que tiene que definir si este gobierno puede seguir violando la ley y nombrar jueces de la Corte por decreto, dijo que va a esperar a que el Senado la semana que viene, el 3 de abril, apruebe o rechace los pliegos de los jueces García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema. Lijo se presentó en el expediente, les muestro el tuit de Palabras del Derecho, que es un blog que sigue todos estos temas que les recomiendo seguir, y dice: contestó el requerimiento del juez Ramos Padilla y sostuvo que carece de interés la decisión de ese expediente, dado que no asumió en ese carácter y que su propósito es recibir el acuerdo del Senado. O sea, el juez Ariel Lijo dijo: bueno, nada, no me interesa lo que diga Ramos Padilla, voy a esperar a ver qué hace el Senado. El otro, García Mansilla, también contestó y dijo: yo ya asumí, así que tampoco me interesa ni lo que diga el Senado ni lo que diga el juez Ramos Padilla, lo cual es toda una barbaridad. Y el juez Ramos Padilla, repito, lo que dijo fue, vamos a mostrar el tuit de la compañera Luciana Bertoia, dijo que no va a resolver hasta que el 3 de abril hagan lo que tienen que hacer en el Senado, que es, espero yo, rechazarlo. Es importante esto del juez Ramos Padilla, porque hace lo que no hace el resto, que es decir: che, esto lo tiene que resolver el Senado. Yo soy juez, la verdad que podría resolverlo, pero si en una semana el Senado tiene la posibilidad de hacerlo, esperemos. Después de lo que haga el Senado, si el Senado rechaza los pliegos y los saca de la Corte Suprema, ya no tendrá nada que resolver el juez Ramos Padilla. Si el Senado no hace lo que tiene que hacer, ahí el juez Ramos Padilla puede decir: bueno, pará, la designación es irregular, y resolverlo él. Eso es un tema importante. El otro tema importante que sucedió en el Senado también fue el acto ayer de Victoria Villarroel. Victoria Villarroel hizo un acto, por algo que después vamos a mencionar, que es el Día del Niño por Nacer. El Día del Niño por Nacer, que se celebra el 25 de marzo, acá está la comunicación de la Casa Rosada, dice: en una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte.
Y hay dos cosas que quiero destacar de esto. Una, si celebran el Día del Niño por Nacer, lo celebraron justo el día después del 24 de marzo, donde seguimos exigiendo que nos digan dónde están 300 niños que nacieron. Villarroel, que se la pasaba visitando a los milicos en la cárcel, como publicamos acá en el Destape, nunca les preguntó, ¿dónde están los niños que nacieron? ¿Dónde están los niños que nacieron? Hoy tienen más de 40 años esos niños y niñas, esos bebés, que nacieron y los robaron, en un plan sistemático de robo de bebés. Si les preocupan los niños, sería bueno que Villarroel rompa los pactos de silencio y nos diga, ¿dónde están? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que hoy viven con una identidad que no es la que tienen, que no es la de ellos, porque los robaron cuando eran bebés? Bebés. Pero el otro dato interesante del acto de ayer, dos más. Uno es quién estaba en primera fila. Les voy a mostrar la foto. El segundo, empezando de la derecha, desde la derecha, es Carlos Stornelli. Al igual que Victoria Villarroel, hijo de militares, sentado en primera fila en un acto de Victoria Villarroel. Y las crónicas periodísticas de los colegas que cubren Parlamento dicen que estuvo ahí, que se quedó todo el tiempo a las exposiciones y que fue uno de los últimos en irse. Stornelli, hace unos días, ustedes me dirán qué tiene que ver todo esto con lo que estabas hablando de persecución y todo eso, no tiene que ver. Stornelli fue el fiscal, no solo que estuvo procesado por espionaje ilegal, no solo que inventó la causa de los cuadernos. Hace poquito fue el juez el fiscal que tuvo a su cargo la causa por la represión en el Congreso por la Ley Bases. Y Stornelli, a todos los que fueron a reclamar contra esa ley, los trató de terroristas. Les dijo que querían destruir el orden constitucional. Y va y se sienta en primera fila en un acto que encabeza una mujer que reivindica un golpe de Estado. ¿No ven una contradicción entre que el tipo se junte con Villarroel, que reivindica un golpe de Estado y acusa a manifestantes políticos de la actualidad de ser terroristas, que es de lo mismo que acusaban a los desaparecidos? En primera fila estuvo ayer. En primera fila. Y sigue siendo fiscal el hombre. Una gran deuda que tenemos como democracia es que tipos como Stornelli sigan siendo fiscales. Ahora que además se va, según dijo el gobierno, a implementar el código acusatorio, por lo cual va a tener más poder todavía Stornelli si efectivamente aplican el código acusatorio en Comodoro Pi. Y el otro que estuvo ayer fue Abel Albino. ¿Por qué lo menciono? Porque Abel Albino, cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, quiero volver a compartir este archivo porque es importante para que vean el personaje. Esto decía Abel Albino, que estuvo ayer en el Día del Niño por Nacer, cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA... Bueno, no es así. De hecho, mostraba algo que como si fuera porcelana era un vaso de vidrio. Pero además, Abel Albino tiene una fundación que se llama Fundación Conin. Él reivindica mucho a Alberdi. Hoy que estamos hablando mucho de historia, Alberdi decía gobernar es poblar, entonces él dice que como la Argentina es un territorio muy extenso con poca población hay que poblarlo y que para eso la gente tiene que tener hijos. Entonces como tiene que tener hijos no tiene que usar preservativo. Para explicar esa barbaridad, te dice que además el preservativo no te protege de enfermedad de transmisión sexual, cosa que es falsa. Pido por favor, si escucharon ese video, lo que dijo ese señor es falso, científicamente falso. Usen preservativos, porque no solo previene embarazos no deseados, sino que previene enfermedades de transmisión sexual. Pero lo traigo también, porque así como es insólito que Stornelli esté ahí en primera fila, Albino tiene una fundación que se llama Fundación Conin. Cuando nosotros publicamos que este gobierno, en otra característica de su crueldad de Estado,
no le daba la comida a la gente y la comida se estaba por vencer en los galpones de Sandra Petovelo, se la dieron de forma direccionada a Abel Albino, a la Fundación CONIN. Le dieron particularmente leche en polvo que se estaba por vencer, a pesar de que el gobierno nos dijo que mentíamos, que no había comida, que no se estaba por vencer, se estaba por vencer y se la dieron a Abel Albino. Con lo cual no les molestaban los intermediarios, querían cambiar de intermediario. Y se le dieron a un amigo. Y la colega Noelia Barral Grijera hizo una investigación donde demostró que Abel Albino, para darte ayuda, te obliga a que vos comulgues con su prédica antiderechos. Si una mamá va a buscar comida a la Fundación de Abel Albino, le dicen, primero tenés que hacer un cursito y decir lo que nosotros creemos. Nivel de violencia que tiene eso. Nivel de violencia que tiene eso. Tener que cambiar tus ideas por 1 kilo de leche en polvo. Y ese tipo estaba ayer también en el Congreso participando de este evento y habló incluso, y Stornelli lo escuchaba. En el medio de todo esto salió un tuit de Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que fue abogado de narcos, abogado de barras bravas, abogado de violadores, abogado de genocidas. Ese es nuestro ministro, el currículum de nuestro ministro de Justicia. Y dice, desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44% del personal recibido. O sea que eliminaron casi a la mitad de la gente de la Secretaría de Derechos Humanos. También eliminamos el 39% de los cargos jerárquicos. Uno de los ejes de nuestra gestión es terminar con los negocios que se montaron con los derechos humanos. Ahora, ellos quieren hacer un negocio y quieren utilizar el tema también para insistir con esto que ellos denominan la batalla cultural, etc. Ayer me quedó por mencionar y comentarles algo de lo que anunció el gobierno esta semana, que es que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la familia Viola. El capitán Viola, sí, era un capitán del ejército que fue asesinado por un comando del ERP, del PRT-ERP, en una acción absolutamente injustificable, del cual el propio ERP pidió disculpas, tanto en su momento, en el año 75, como muchos años después. Ayer les mostré el archivo de Enrique Gorriarán Merlo, porque, entre otras cosas, mataron a una de las hijas del capitán Viola. Y no hay ninguna justificación para eso, no hay ninguna. Pero eso fue juzgado, y lo que ellos decían que eran crímenes, podrían haber utilizado al Poder Judicial para juzgarlo, para condenarlo. Y en realidad lo que eligieron fue la represión clandestina, el asesinato, la tortura. Ahora en unos minutos les voy a mostrar al Turco Julián, que fue una de las caras de eso y que murió ayer. Pero ayer, y quiero comentarlo porque para que no pase de largo, habló Nahuel Sotelo. Nahuel Sotelo es el secretario de, así se llama el cargo, no lo estoy inventando yo, secretario de Culto y Civilización. Este gobierno le cambió los nombres a los cargos, antes era secretario de Culto, ahora es de Culto y Civilización. Y volvió a contar qué es lo que quiere hacer el gobierno con el caso Viola. Mirá. Bueno, uno de los anuncios que acaba de hacer también el vocero presidencial es que el Estado argentino va a mandar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y va a aceptar que el caso Viola es un caso que viola, que es de lesa humanidad. Recordemos que estamos hablando en pleno gobierno democrático. Acá no era el 24 de marzo de 1976 ni posterior, era previo a esto. Y durante mucho tiempo, justamente, el curro de lo que nosotros hemos llamado el curro de los derechos humanos, lo que han hecho es invisibilizar a las víctimas de los movimientos y de los grupos terroristas. Bueno, quería simplemente remarcar que este caso ya está en la CIDH, que la CIDH todavía no lo admitió, por ende no hay caso, que la Argentina, el Estado argentino, ya dijo que no es un delito de lesa humanidad, que el cambio de postura del gobierno actual no implica nada más y nada menos que una operación de propaganda, que como el caso no admitió, todavía no hay caso, y que aún así, si se llega a una solución amistosa, como dicen, con la familia Viola, primero debería homologarlo la CIDH, y segundo debería la justicia argentina ver qué hace con algo que ya está absolutamente resuelto y zanjado, que es que no es un delito de lesa humanidad. No lo es. Delito de lesa humanidad es cuando lo comete el Estado y cuando lo sigue cometiendo, como al día de hoy, cuando no sabemos dónde están los cuerpos y cuando no sabemos dónde están los bebés robados.
Hablando de bebés robados, vamos al tape de Agustín Laje. Agustín Laje es este joven que protagonizó el video con el cual el gobierno provocó ayer, el 24 de marzo, hablando de la memoria completa. Siempre decimos, quieren memoria completa, hablen. Hablen. Den las listas. Digan dónde están los bebés. Pero bueno, Agustín Laje se hizo famoso, o más famoso de lo que era esta semana. Es bastante famoso porque de hecho en la Fundación Faro es un tipo que es financiado por los principales empresarios del país. Cuando hablamos de dictadura empresario-militar, acá también hay muchos empresarios responsables de lo que está sucediendo, porque financian a este tipo de personajes. Fueron hace poco a una cena donde pagaron $25.000 el cubierto para escucharlo a Agustín Laje, que no tiene ningún talento ni ningún conocimiento que los empresarios necesitan. Simplemente llega a la oreja del presidente. Lo único que pagaron con esos $25.000, ese grupito de empresarios, donde estaba José Luis Manzano, donde estaba Marcelo Mindlin, donde estaban los laboratorios Bagó, donde estaban las petroleras como Axion con la familia Bulgeroni. Todos esos, donde estaban los Eurnequian, lo que pagan es la voz de Laje en el oído de Milei. Y Laje, en el oído de Milei, y en tantos otros, financiado por empresarios, dice cosas como esta. Estela de Carlotto es una activa militante por la violación de los derechos humanos. Estela de Carlotto ha celebrado a los peores regímenes violadores de los derechos humanos de la región, ha celebrado al chavismo, ha celebrado al dictador, al tirano Nicolás Maduro, ha celebrado inclusive el reciente fraude del año pasado en Venezuela, ha celebrado a Fidel Castro. Estamos hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que no solamente han generado desaparecidos, sino enormes diásporas, millones de exiliados, torturados, presos políticos, falta de democracia, falta de libertad, y la señora Estela de Carlotto le ha mentido a todo un pueblo jugando a ser la abuelita que defiende los derechos humanos, cuando en realidad es una verdadera reivindicadora de las dictaduras más sangrientas que todavía existen en la región. No hablemos de las de la década del 70, hablemos de las que todavía en el año 2025 existen en la región y que cuentan con el apoyo irrestricto de la señora Estela de Carlotto. Estos financian los que le pagan a Laje. Están financiando esto. Ningún empresario pone plata en un lugar donde se digan cosas en las que no cree. Ninguno. Vos no pondrías plata en algún lugar donde se dicen cosas con las que no coincidís. Todos los empresarios que financian a Agustín Laje están financiando esto. A un tipo que dice que Estela de Carlotto es una abuelita que se hace la buena y que le miente a toda la sociedad argentina. Estela de Carlotto es la líder de una organización, Abuelas de Plaza de Mayo, que hace lo que debería hacer el Estado, que es encontrar a más de 300 hombres y mujeres que están viviendo con una identidad falsa, porque los robaron cuando eran bebés. Ayer murió el turco Julián, Julio Simón, uno de los tipos que participó activamente de la represión, integrante del circuito ABO, Atlético Banco Olimpo, un circuito represivo por el que pasaron miles de personas, algunos sobrevivientes y otros que están desaparecidos. No es un dato menor, su caso, el de Julio Simón, el del turco Julián, fue muy conocido por varias cosas. Primero, porque en los 90, cuando reinaba la impunidad, el tipo iba a la televisión. Quiero mostrarles, porque en esta cosa del eterno presente todo se olvida, y tenemos archivos de cuando el turco Julián gozaba de esta impunidad, e iba a la televisión, pero había gente que se acordaba. Miren esto que sucedió en el programa de Mauro Viale, mirá. ¿Es turro degenerado? Yo no te echo la culpa de que mi mamá desapareció por culpa tuya. Pero lo que le hiciste a los padres de mis amigas, mira, sos un degenerado. ¿Cómo podés aparecer en televisión? ¡Caradura! Es un caradura. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta niña? No sé, concretamente no sé. ¿Usted estuvo en el Olimpo? Sí. No, yo jamás torturé. No torturó. ¿Mató? Y lógico, o me mataba o no mataba. ¿A quién mató? No recuerdo en este momento. ¿Es eso lo que repite esa chica? Es posible. En la época de los militares. Los torturó, Mauro. No sabe las cosas que le hizo. A la madre la violaron, al padre también. La madre falleció después de todo eso porque no pudo soportar la depresión que tenía. Y el padre un día se fue de la casa y no volvió más.
Esta chica hace un mes que falleció la abuela y quedó sola. Y es mi mejor amiga. Eso es lo que vengo a denunciar, que este hombre tiene que estar bajo reja. Pues es una vergüenza, todavía viene a hablar de la AMIA. ¿Qué puede hablar ese de la AMIA? Se paseaba así por los canales, lo invitaban, Lo invitaban. No fue el único. En esa cosa de las falsas dos campanas, ¿vieron que te dicen que el periodismo son las dos campanas? Vos tenés que darle el micrófono a uno, tenés que darle el micrófono al otro y decir, bueno, como hizo Mariano Grondona una vez, que invitó a Echecolás y a Alfredo Bravo, ¿se acuerdan? Las dos campanas. Eso es mentira, eso no existe. Periodismo es ir y buscar la verdad. Si vos invitás a un genocida, tenés que decirle genocida. Y no fue el único lugar a donde estuvo. Les quiero mostrar ahora pequeños fragmentos, hemos hecho cortecitos, de un especial que dura como 15 minutos, que hizo en su momento Canal 13, Telenoche Investiga, y que lo entrevistó al Turco Julián, que ahí con Mauro decía que no torturó, acá sí dijo que torturó. Y lo recuerdan sus víctimas. Pero escuchen estos 3 fragmentos y véanle la cara, porque en la imagen con Moro Vial está de espaldas. No le enfocan la cara. Acá le van a ver la cara al Turco Julián, que falleció ayer, mirá. Yo participé en frenar la horda asesina que nos traían del exterior. Esa fue mi interpretación. Después de todo lo vivido, ¿lo volvería a hacer? Si la cosa está planteada así, exactamente yo lo volvería a hacer. No, el criterio era matar. No, el criterio general era matar a todo el mundo. Ese era el Turco Julián. Les recomiendo que vean ese especial, ayer lo compartí en mis redes, que finalmente todo cambió, porque a partir del 2003, con la nulidad de las leyes de impunidad, el Turco Julián fue de ser juzgado y condenado, tuvo derecho a defenderse, cosa que le negó a sus víctimas, y fue condenado por el caso del matrimonio de José Poblete y Gertrudis Haslik, ¿sí? Y por la apropiación de su hija, Claudia Victoria Poblete, que es una de las nietas recuperadas. Es interesante esto, y miren cómo cierra el círculo, porque mientras Agustín Laje, financiado por los grandes empresarios del país, dice que Estela de Carlotto es una abuela que le miente a todos, el tipo que murió ayer fue el primer condenado cuando se recuperó la memoria, la verdad y la justicia, y fue condenado justamente por robarse un bebé. Una beba, Claudia, que hoy sabe quién es. Es importante todo esto, es importante recordarlo, sobre todo porque ese señor decía que lo volvería a hacer. Y hoy tenemos un gobierno que reivindica lo que ese señor hizo. Y no es algo menor. Y lo hicieron, y ahora voy a la parte de endeudar, que también tiene que ver con la actualidad. Lo hicieron por lo que hablamos el lunes, el 24 de marzo en el editorial, que era por guita. No por guita que se llevaban los militares, que también eran corruptos y eran chorros y utilizaban la represión para robar. Y robaban bienes de los desaparecidos y se quedaban con empresas. Esos eran chorros, pero eran chorros menores. La dictadura fue también un gran choreo organizado por José Alfredo Martínez de Oz y por un grupo de empresarios para cambiar el modelo económico de la Argentina, implementar el modelo de valorización financiera, endeudar al país, estatizar, ahora que vuelve Caballo a hablar por todos lados, estatizar las deudas de las empresas privadas, entre ellas las del grupo Macri, y cambiar un modelo de país industrial y autónomo por un modelo de país financiero y dependiente. Eso fue la dictadura. Fue para implementar un modelo económico y lo implementaron con el terror. Vengo a la actualidad, y en esto de perseguir y endeudar no funciona. No funcionó. Esta semana fuimos millones en las calles diciendo que nunca más. Y aún a pesar de las deudas y de las deudas y de las deudas, tampoco funcionó ese plan económico de la dictadura. Y seguimos adelante, y en algunos momentos incluso se revirtió eso. Pero vamos a la actualidad, porque está en discusión qué va a pasar con el FMI. El gobierno vende que
va al FMI, que eso no va a generar nueva deuda. Eso es un verso. Lean, por si quieren, la nota de hoy de Alfredo Zayat en el Destape para volver a entender cómo si vos le pedís más plata al FMI, le debés más plata al FMI. No hay forma de inventar que por una cuentita, de que en realidad haces una cancelación de deuda intrasector público te da cero. No hay forma. O sea, le debemos 44.000 millones de dólares más intereses, le vamos a deber el otro tanto que nos presten más intereses. Aumenta la deuda externa. Ayer el FMI tuvo una reunión informal, como le llaman, y simplemente filtraron un texto que dice: el equipo técnico del fondo está manteniendo consultas con el directorio ejecutivo, las conversaciones sobre un nuevo programa respaldado por el fondo se encuentran avanzadas y en el marco de nuestros procesos internos habituales. En lenguaje del fondo eso es nada. Nada. Mañana, teóricamente, tiene que hablar de vuelta el FMI y veremos qué dice. Ahora, si no está todavía el acuerdo, ¿cuál era el apuro de hacerlo por decreto? ¿Para qué los 129 diputados que acompañaron ese decreto votaron a favor? ¿Por qué convalidaron que se viole la ley? ¿Para qué? Los diputados con los que hablamos todos los días y les preguntamos, ¿usted conoce las condiciones del acuerdo con el fondo? Y no lo saben. ¿Para qué apoyaron eso? Si todavía no está el acuerdo. Y el acuerdo es para un nuevo ciclo de deuda. Es para eso. Porque el gobierno, como dijimos todo el año pasado y como seguimos contando ahora, no tiene dólares. Para sostener el dólar, el oficial lo sostienen de forma ficticia con el cepo. Y los financieros lo sostienen de forma ficticia perdiendo dólares todos los días. Cristian Buteler, que es un hombre que conoce mucho este sistema, publicó ayer, lo mostramos todos los días a Buteler porque sigue el minuto a minuto de todo esto, 7º día consecutivo de ventas del Banco Central acumulando 1.313 millones negativos desde el 14 de marzo a la fecha, o sea, en 12 días, en el medio de un feriado y fines de semana. 1.300 millones de dólares para abajo, sosteniendo los dólares ficticios. ¿Y qué va a pasar con la plata que entre del fondo? Lo mismo que ya hizo Caputo. Hay gente colocada en pesos, a los cuales este gobierno les dio instrumentos en pesos a una tasa más alta que el dólar oficial, que la devaluación oficial, y esa diferencia entre esa tasa de los instrumentos que le dieron y la devaluación ficticia del dólar oficial es lo que se llama bicicleta financiera o carry trade. Esa diferencia es monumental. Y ahora quieren agarrar esos pesos que fueron juntando, pasarlos a dólares y llevárselos. Porque vos no te puedes llevar pesos. Como no hay dólares, se los van a pedir al FMI. Cuando esos dólares entren, se van a ir de vuelta. Es tan evidente que va a pasar eso. Por eso los diputados no pueden explicar qué votaron. Porque en lo que votaron no dice en ningún lugar, está prohibido que los dólares que entren se los den a los amigos del gobierno para que los fuguen de vuelta. No lo dice. Y no lo dice porque no lo va a decir porque es para eso. La guita del FMI no es para el gobierno, es para los amigos del gobierno, que ni siquiera son amigos, son los que usan a este gobierno para hacer un negocio financiero y dejar al país destrozado otra vez y con más deuda otra vez. En el medio hoy tenemos la primera marcha, lo decía hace un rato Candevoto, la primera marcha de jubilados sin moratoria. Una de las razones por las cuales te dicen que el país no funciona es porque se le permitió jubilarse a millones de mujeres, pues la mayoría de las que entraron a la moratoria son mujeres, y que entonces el sistema no puede funcionar. El sistema no funciona porque el sistema solidario está pensado como una pirámide, en la cual la base de los que somos población económicamente activa aportamos para la punta de la pirámide de lo que son los jubilados, y en ese aporte que hacemos los trabajadores de hoy para los jubilados de hoy, alcanza si somos mucho más trabajadores que jubilados. Cuando vos destrozás el empleo, destrozás la industria, que es la principal generadora de empleo, lo que hace esa pirámide es transformarse en una torre. Y ahí obvio que no alcanza. Y ahí obvio que no alcanza. Pero además, las moratorias que se pagan, la moratoria no es gratis, no es que viene el gobierno y te regala una jubilación, tienen que garpar. Pero reconoce que o te tuvieron laburando sin hacerte los aportes, como por ejemplo la enorme mayoría de las trabajadoras de casas particulares, o estabas haciendo trabajo no remunerado, la famosa ama de casa, que aporta y mucho al PBI.
No funcionaría. Vivan un día sin amas de casa. Todos aquellos que alguna mujer de la familia no trabaja, entre comillas, formalmente, vivan un día sin ella. A ver si pueden ir a laburar los varones. A ver si el país funciona. El día que paren las amas de casa te la regalo, Entonces se les reconocía eso, como corresponde. Bueno, ahora no hay más. Y van a poder acceder a una PUAM, que es un invento que hizo el gobierno de Macri, que no es un derecho, es simplemente una asignación, que es el 80% de la jubilación mínima, o sea, 223.000 pesos. 223.000 pesos va a poder acceder un jubilado que se quedó afuera de la moratoria. Hoy la mínima está en 285, que también es una vergüenza. Y siguiendo con esto, el gobierno, desesperado por esos dólares que se van a ir, pero que te dice que con eso viene el salvataje mágico, empezamos a saber qué es lo que quieren los países del FMI, porque al final son los países los que votan, a cambio de darle esta mano al gobierno, que es simplemente una mano para llegar a las elecciones. El gobierno lo que quiere son estos dólares, tanto para dárselos a sus amigos, como para que los dólares financieros no se vayan a la mierda y llegar a las elecciones con esta inflación ficticia y estos dólares ficticios. Bueno, ayer tuiteó Emmanuel Macron, el presidente francés, que tiene el 4% de los votos en el FMI. Dice: acabo de conversar con el presidente argentino Javier Milei. Hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica de la Argentina, el desafío es afrontar, el pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Esto es así de ceremonial. Pero escuchen el tercer párrafo. Mucho más que un aliado en sectores clave, como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. ¿Por qué menciona los metales críticos en un tuit ceremonial? ¿Por qué? Bueno, tenemos en la Argentina metales críticos. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos hidrocarburos además, tenemos tierra. ¿Por qué el presidente francés, después de hablar con el presidente argentino, en medio de las negociaciones con el FMI, menciona así como al pasar metales críticos? Raro. Me hizo acordar algo que les mostré hace unos días y se los vuelvo a mostrar, que es un anuncio que hizo Donald Trump, que tiene el 16% de los votos en el FMI, que en la página de la Casa Blanca ustedes pueden leer esto, que es que Donald Trump eliminó las restricciones para las empresas estadounidenses de pagar coimas en el extranjero para quedarse con negocios. Había una ley, que la FCPA, que leen ahí, que sanciona a las empresas yanquis que paguen coimas en el extranjero para quedarse con negocios. De las prácticas corruptas en el extranjero se llama. Desde 1972 rige. Bueno, Donald Trump dijo ahora, no rige más. Pero vayamos a otro párrafo de este comunicado. Dice: la seguridad nacional estadounidense depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales en todo el mundo, y el presidente Trump está deteniendo una aplicación excesiva e imprevisible de esta ley que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas. Y dice: las ventajas estratégicas en minerales críticos, puertos de aguas profundas y otra infraestructura y activos claves en todo el mundo son fundamentales para la seguridad nacional estadounidense. ¿Es casualidad que Emmanuel Macron, el presidente francés, se interese por minerales críticos, el presidente de Estados Unidos le diga a sus empresas paguen coimas para quedarse con minerales críticos y que estemos justo dependiendo de ellos para una guita del FMI con unas condiciones que no sabemos? Por eso les preguntamos a los diputados por qué votaron, porque no saben. Mirá si el acuerdo incluye minerales críticos. Por algo lo mencionan tanto Trump como Macron, y apoyaron algo que no saben. 129 diputados. 129 diputados. Todo esto, les decía, es para llegar a las elecciones, y tengo un último documento para mostrarles, porque nos va a salir muy caro llegar a las elecciones, básicamente nos va a significar deuda para más generaciones. Eso es lo que estamos discutiendo. Y ayer tuvimos otro comunicado, mucho más desapercibido, que es un comunicado de Telecom. Telecom le mandó este documento a la Comisión Nacional de Valores y le informó que recibió un comunicado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diciéndole que frene la compra de Telefónica. O
¿Se acuerdan que contamos hace unos días que el Grupo Clarín, dueño de Telecom, se quiere quedar además con Telefónica? O sea, se quiere quedar con todo el sistema de telecomunicaciones de la Argentina. Así como fue papel prensa en la dictadura, hoy el papel de diario ya no es un insumo básico para las comunicaciones, para los medios, sí lo son las telecomunicaciones. Y si el Grupo Clarín se queda con Telecom y Telefónica, va a tener el monopolio de todas las telecomunicaciones, y eso pone, si ya está en riesgo la democracia en términos informativos, eso ya la destroza. La destroza porque una sola empresa queda controlando todo esto. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir, en este caso hay que ponerse del lado del Estado, de que un Estado pueda y tenga el poder de regular que no exista un monopolio en un derecho humano básico como son las telecomunicaciones. O sea, hoy tener internet y tener celular es un derecho humano básico. Si no, estás afuera del mundo. No se lo puedes dejar a una sola empresa. Y el Estado tiene que poder ponerle un freno. Por eso decíamos, cuando esto se empezó a discutir, yo voy a apoyar si el gobierno de Milei le quiere poner un freno a que Clarín tenga el monopolio de las telecomunicaciones. No por Milei, sino por el Estado argentino. Que el Estado argentino esté por encima de las corporaciones. Ahora, Milei lo que hizo no fue decirle que no, fue suspenderlo. Suspenderlo. De hecho, en este comunicado que les muestro ahí, Telecom avisa, porque lo tiene que avisar, porque legalmente tiene que avisarle a todos sus accionistas, y si vos tenés una acción de Telecom que compraste a través de una aplicación, tenés que saber esto. Le dice, mira, todavía no la compré, y segundo, todavía no estamos funcionando de manera fusionada. Milei no le dijo que no, simplemente lo suspendió por un tiempo. Yo leo esto como una negociación para que Clarín apoye a Milei en la campaña electoral y a cambio se lleve la fusión Telecom-Telefónica. Y tampoco funciona, Javier, te voy a decir. Clarín cumple 80 años ahora en agosto. Tiene un poquito de experiencia en negociar con gobiernos, sacarles cosas y después descartarlos. Lo hizo con todos los gobiernos, con el peronismo, lo hizo con el peronismo, lo hizo con la dictadura de Aramburu, lo hizo con Frondizi, lo hizo con Onganía, Levingston Lanuse, lo hizo con la dictadura, con la última dictadura, lo hizo con Alfonsín, lo hizo con Menem, lo hizo con De la Rúa, lo hizo con Néstor Kirchner, no lo hizo con Cristina, es el único momento en la historia que no lo hizo. Lo hizo con Macri, lo hizo con Alberto Fernández y ahora lo quiere volver a hacer y te van a descartar. Te van a descartar, Javier, una vez que lo consigan. Pero bueno, lo veremos en las tapas de Clarín y en la campaña si Clarín apoya a Milei en estas elecciones para quedarse después con nuestro derecho humano básico a las telecomunicaciones. Spoiler para el gobierno, perseguir y endeudar no funciona. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.